Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas. No hace falta aclarar. Julia, tú, Fernando y yo, o si aclaramos. No sé, como quieras. Si Bueno, quieres nos no cambiamos de identidad. A mí no me importa. Vale, Julio y Fernanda. Ay, me encanta Fernanda. Cámbiame, me voy a cambiar el nombre. Bueno, pues empezamos una nueva aventura radiofónica plena de información, formación y entretenimiento. Pero antes de entrar en materia, recordemos que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nació de la colaboración de Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes, como son el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Pues mira, Fernando, vamos a poner todo de nuestra parte para que, bueno, los oyentes disfruten escuchando y viendo el programa, tanto como nosotros disfrutamos aquí en el estudio y preparándolo, claro. Pero los verdaderos protagonistas, queridos, son nuestros invitados. Nosotros somos unos disfrutones, pero tienes razón, los protagonistas son los invitados. Así que dinos de qué vamos a hablar hoy, Julia. Pues hoy vamos a hablar de seguridad vial y de esclerosis múltiple. ¿Y qué invitados nos van a acompañar hoy para tratar estos interesantes temas? Pues nos van a acompañar Fernando Cisneros, experto en tráfico, movilidad y seguridad vial, y Curro Castillo, periodista con larga tradición profesional y aquejado en estos momentos de esclerosis múltiple. Pues si te parece empezamos. Pues empezamos. Esto es, queridos y queridas oyentes, Diario Salir, Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y su canal de Twitch. También estamos en la televisión canaria de la mano de Diámetro TV y del canal 33 de la TDT para todo el archipiélago. Y en FM se emite en Radio Cadena Española Madrid. Y bueno, tenemos que anunciar que desde hoy estamos también en Radio Sierra Madrid. Para toda la comunidad. Para toda la comunidad, exactamente. Y Radio Cadena Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Asturias 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo, Radio Matorral de Montejo de la Sierra de Madrid y Vicu Radio de Galicia. A todos los oyentes, televidentes y tuicheros, un cordial saludo desde Madrid. Pues al lío, que ya tenemos en el estudio de Click Radio TV a nuestro primer invitado. Pues Julia, preséntanos a nuestro primer invitado de hoy, por favor. Pues con mucho gusto, Fernando. Como ya adelantábamos, pues tenemos con nosotros a otro Fernando. A Fernando Cisneros, que trabaja en el grupo LISPLAN como responsable de siniestros y coordinador responsable de seguridad vial. Es licenciado en Derecho, máster en el ramo del seguro del automóvil y realizó una tesina sobre la valoración del daño personal. Tiene también un máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial y desde hace 2 años tiene su propio blog sobre también seguridad vial. Responsabilidad, se llama así, Responsabilidad Vial y Seguro.com, con el objetivo, claro, de colaborar y sumar. Y además, bueno, pues también de que se puedan prevenir siniestros viales. Nos dice Fernando Cisneros que tiene 51 años, casado, 4 hijos, del Atleti, enamorado del rugby como deporte integrador y de valores para la sociedad. Y a mí lo que más me llama la atención de esto último no es que seas del Atleti, sino que tienes 4 hijos. Contigo has subido la media nacional. Pues sí, buenos días, encantado de venir a vuestro programa. Y bueno, sí, vino casi por goleada. Por goleada, sí. La verdad es que se llevan además muy poquito. En 3 años tenemos 4. Obviamente los del medio son mellizos. Y bueno, pues también encantado de vivir esta experiencia apasionante. Me das mucha envidia porque yo soy de familia de 4 hermanos y no he tenido hijos. Así que yo sé que esas familias de 4 son muy divertidas. Fernando, gracias por estar con nosotros en Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Estamos en plena Semana Europea de la Movilidad, que comenzó el pasado 16 y que tiene como día de especial repercusión el 22 de septiembre, que es el Día Sin Coches. Vamos a empezar por ahí. ¿Sirven para algo los días sin coche?
Bueno, en principio, el Día Sin Coche, el marco de la Semana Europea de la Movilidad tiene que ver más bien con, obviamente está conectado también con el mundo de la seguridad vial, pero sobre todo es con la transformación que se está haciendo en las ciudades, el cumplimiento de las agendas de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y todos los objetivos incluso que hay de cara a 2050. Y, hombre, obviamente sirve pues en materia de contaminación y facilitar, digamos, una movilidad urbana más cómoda, digamos, pues para lo que denominamos los vulnerables o el principal cliente, digamos, de la ciudad, que es el peatón, ¿vale? Y los tipos de movilidad, digamos, activa. Es decir, aquello que tiene que ver más con la bicicleta, el patinete y obviamente también el caminito de San Fernando. Una vez es a pie y otra vez es caminando, ¿no? Sí, ayer leí que el alcalde de Madrid, ¿cómo se llama? ¿El Bicimat? ¿Era? Bicimat, sí, que ya iba a estar en 131 municipios. Bueno, no lo sé, lo leí por encima, no tengo. Bueno, a ver si se convierte Madrid en un ejemplo y vamos todos en bicicleta o andando y soñamos en una ciudad tan bonita como esta. También sin me coches, decía, ¿no?, a mí el otro día uno que Bicimad había sido un fracaso. Digo, me parece que te estás confundiendo. Estás siendo un exitazo. Sí, es cierto que cuesta dinero porque destrozan las bicicletas, se llevan las baterías por llevárselas porque no sirven para nada, pero está siendo un éxito. Y esa noticia que estás comentando, Julia, yo no la conocía. La leí ayer, sí. Bueno, no sé exactamente, o sea, porque doy un repaso a la prensa y veo todo, ¿no? Claro, tener en cuenta que es el cumplimiento de un plan que ya está previamente también establecido, con una serie de hitos que tienen que ir cumpliendo a medida que van pasando los años, porque están obligados primero por la ley de sostenibilidad y el Ministerio también de transformación, ¿cómo se llama? Agenda urbana, sí. ¿Vale? También está moviendo, digamos, a todas las administraciones públicas, en este caso sobre todo las locales, para que vayan cumpliendo estos objetivos de conseguir ciudades con menos emisiones. De hecho, también en este sentido pues está todo lo que es la necesidad de que los municipios de más de 50.000 habitantes para 2023 empiecen a contar ya con zonas de bajas emisiones. Luego hablaremos de eso, pero Julia, ¿tenías una pregunta? Pues sí, es que como yo me voy de la ceca a la meca, ya lo sabes. Bueno, dices que podemos tener una movilidad sostenible si siguen... ¿Cómo? Dices que no podemos tener una movilidad sostenible si siguen falleciendo personas en nuestras ciudades. Ay, de verdad, ¿no? Andas despistada. Incluso que no nos podemos permitir las lesiones graves, ¿no? Claro. No hay mentalidad en los ciudadanos para intentar acabar con la siniestralidad y las graves lesiones que conlleva, cuando no es directamente el fallecimiento, porque se quedan muchos pues parapléjicos, sí, ¿no? Etcétera, etcétera, que esto en muchas personas jóvenes, ¿no? Yo ayer iba al aeropuerto, estaba en Santander, en Cantabria, y viajaba en mi coche conduciendo por la izquierda, y entonces iba a meterme a la derecha porque había visto una moto a toda pastilla y digo, bueno, pues me voy a orillar a la derecha, y él, o sea, me adelantó por la misma derecha, que no nos dimos un golpe de milagro, ¿no? Que a veces realmente lo que quiero decir es que hay mucha gente joven que va en motos que madre mía, se te ponen los pelos de no solo en motos, en coches. ¿Hay mentalidad de verdad de que tenemos que acabar con esto? Yo creo que todavía no. Es decir, existe, como dice, por ejemplo, Marco Goyos, que es la presidenta de ASLEME, la Asociación para las Lesiones Medulares. Hay mucha gente preocupada, pero poca gente ocupada. Al final esto en las noticias nos genera pues mucha preocupación. Solemos tener generalmente los fines de semana en los telediarios alguna cifra de los fallecidos en accidentes, pero luego yo creo que la movilidad con los vehículos a motor la asumimos como un peaje que tenemos que pagar por el bien económico y de desarrollo que supone para todos. Pero realmente necesitamos trabajar mucho en que seamos conscientes del gran peligro que tenemos e incluso del impacto social que tienen, porque estamos hablando de cerca de 1.800 fallecimientos al año como consecuencia de los siniestros viales. Son muchos, ¿eh? Es de suponer que es mayor el número de accidentes en ciudad que en carretera por la acumulación de vehículos, pero también es mayor el número de lesionados y fallecidos en las ciudades que en carretera. No, es inversamente proporcional.
Es decir, en ciudad tenemos como entre el 60 y el 70% de los accidentes, de los siniestros viales. Sin embargo, las consecuencias graves, los fallecimientos y los heridos graves, el 70% se producen en las carreteras convencionales. Lo que es lógico en el sentido de que al final en la carretera convencional hay más velocidad, hay más fuerzas, más inercias y los accidentes obviamente son más graves. Lo que sí ocurre a la inversa es que donde tenemos más vulnerables, sobre todo peatones con consecuencias de fallecimiento, obviamente sí que es en la ciudad, que es donde tiene, digamos, su hábitat común el peatón. Lo único que últimamente, en los últimos años, sí que se ha incrementado el número de fallecimientos en carreteras como consecuencia de bueno, pues apearse del vehículo por una avería y bueno, pues ser atropellado. De hecho, eso ha provocado un cambio legislativo incluso en los últimos años. Porque la gente, bueno, yo desde luego no sé poner muy bien el triangulito, ahora ya no hay que poner un triangulito, hay una luz, ¿no? Que es obligatoria. Sí, a partir de dentro de nada, no sé. ¿No? Bueno, fijaros cómo se mueve esto del tráfico. Esa luz será exclusiva ya en el 2026. Estamos hablando del año 2026. Entre tanto, el que tenga luz no necesita poner los triángulos, pero los triángulos, digamos, que siguen siendo obligatorios si no llevas esta luz de emergencia. A mí es que me la regaló un amigo, porque me conoce y dice, bueno, yo te voy a regalar la luz. Sí, es muy bonita la historia de cómo se ha generado también esta luz de emergencia, pero bueno, eso es Cuéntala, otro tema. Cuéntala. Bueno, esto fueron dos guardias civiles que investigando, digamos, y tratando de solucionar pues todo lo que es la tecnología que llevan los famosos pirulos estos que se llevan para la policía, pues al final acabaron también concienciados porque conocían cómo era el mundo de las inmovilizaciones en carretera de los vehículos. Se les ocurrió esta idea, digamos, de tener este dispositivo dentro del vehículo para suplir, digamos, a los triángulos y que no tengas que bajar del vehículo. Claro. Aparte que son mucho más visibles desde lejos. Claro. Sobre todo en noche, sí, desde luego en noche es fundamental y en carreteras poco iluminadas, efectivamente. Oye, perdieron la vida en 2021, según la Dirección General de Tráfico, 1.533 personas en accidentes en vías urbanas e interurbanas, aunque este dato es el más bajo desde que hay registros, sin contar 2020, que fue un año de confinamiento y demás. Al parecer la siniestralidad este verano ha sido más elevada de lo esperado. La DGT publicó la primera semana de septiembre las cifras y no mejoramos respecto del año de referencia de 2019. Exacto. ¿Por qué estos retrocesos cuando en general año tras año y pese al aumento del parque móvil suele ir a la baja los datos de siniestralidad? ¿Por qué se ha producido este repunte? ¿A qué lo achacas tú? ¿O a qué se lo achacan las estadísticas? A ver, tenemos muchas estadísticas o mucho dato, pero desde mi punto de vista falta muchísima tarea de análisis. ¿Vale? Efectivamente, ayer se publicó, digamos, la nota de prensa que el lunes el ministro Marlaska dieron en Toledo sobre las cifras ya integradas de 2021, que son vías interurbanas juntas con las vías urbanas, y lo que ha habido es un descenso 2021 frente a 2019, que es el año de referencia, de un 10%, un 9% de descenso en vías interurbanas y un 20% en vías urbanas. Sin embargo, lo que es el año 2022, llevamos un incremento en todo el año de un 4,3% respecto de 2019. ¿Qué es lo que ocurre? Que 2021, si recordamos, empezamos el año con muy poquita movilidad, porque veníamos también de restricciones de la Navidad. No sé si recordamos Filomena, que tuvo prácticamente parada medio España durante 15 días, y tanto el mes de abril como el mes de noviembre fueron también meses de menos movilidad y menos movimientos con los vehículos. Eso es un factor directamente relacionado. Menos movimientos de vehículos, menos accidentes y menos fallecimientos. Con lo cual, este dato que tenemos de 2021 positivo realmente tiene ahora la prevención o el riesgo de que en 2022 hemos aumentado el número de desplazamientos, ya no tenemos ningún tipo de restricción a la movilidad y se están produciendo más accidentes que en 2019. Y déjame que añada algo, Fernando, que hemos salido todos escopeteados porque, por favor, necesitamos irnos a algún sitio y bueno, pues ha habido un movimiento tremendo, ¿no? de gente saliendo con sus vehículos, ¿no? Estaba todo a tope y sigue estando, porque septiembre, que es un mes más bajo, yo lo he visto desde luego en el norte, hay muchísimo turismo, hay muchísimo tráfico. Quería preguntarte una cosa a ti, Fernando. ¿Cuáles suelen ser las causas y los tipos de accidentes en carreteras más comunes?
Velocidad inadecuada, mal funcionamiento. En lo que son las o no mantener la distancia. Que a mí mi marido siempre me dice, no te juntes tanto, mantén la distancia, sí. ¿no? Que es que yo voy como... Por ahí van. Mal hecho, ¿eh? Mal hecho, ya lo sé, me regaña todo. Por ahí van los tiros. Tenemos un problema que comentábamos antes. Es la información y los datos. Los datos que se nos dan son del tipo de colisiones que hay, colisiones frontales, salidas de la carretera o colisiones frontolaterales. Pero luego es difícil llegar a lo que ha generado, digamos, esa colisión, si es un exceso de velocidad, una distracción o el alcohol. Por ejemplo, estos son los 3 factores fundamentales que publica la Dirección General de Tráfico como desencadenantes de los accidentes en carretera. Pero desde mi punto de vista, creo que rascando, nosotros que en la compañía donde yo trabajo solemos hacer mucho análisis de siniestralidad, para mí me parece casi más importante en carreteras, autovías y carreteras convencionales la distancia de seguridad que la propia velocidad. Porque la colisión frontal o el alcance es la mayor parte de los siniestros que tenemos, donde además existen consecuencias de lesiones, y fundamentalmente yo creo que viene más de no respetar la distancia de seguridad. Sin embargo, las multas, por ejemplo, la percepción que tiene el conductor es que siempre le sancionan o siempre le vigilan por la velocidad. Porque prácticamente el 60-70% de las sanciones de tráfico son exclusivas de velocidad. La distancia de seguridad apenas llega a un 1%. Pues es que y además es peligrosísima, porque no sé a vosotros, pero cuando vas conduciendo, miras por el espejo retrovisor y ves a uno que te va azuzando por detrás. Bueno, es que eso además, es nervioso, eso lo ¿no? denominamos acoso vial. Eso es de lo que iba a hablar. Okay, Yo durante años estuve viajando mucho por trabajo. Yo creo que llevo ya a las espaldas entre unos coches y otros 500, 600 mil kilómetros, o sea que me he recorrido las carreteras y soy muy respetuoso. Te puedo decir que en todo este tiempo no me han puesto nada más que una multa por exceso de velocidad y fue en una ruta de montaña en Navarra que había una señal que era 110 por las condiciones de la carretera y yo cuando me quise dar cuenta pues iba a 120. Es muy llamativo que vas a 120 y lo que decía Julia, o sea, tienes un tío detrás acosándote. Bueno, vamos a ver, si voy a 120, déjame espacio, luego adelanto, me quito y luego pasas y corres lo que te dé la gana, pero no me acoses, ¿no? Sí, hay muchísimas imprudencias. Otro dato muy importante es que todos los delitos, el informe de la Fiscalía que se ha publicado recientemente, la Fiscalía General del Estado, 1/3 de los delitos vienen como consecuencia de delitos contra la seguridad del tráfico. O sea, es un tema muy alarmante. Al final, hay algunos que son de lo que denominan resultado, es decir, un delito donde se producen lesiones y daños a bienes y a personas, y en otros casos son delitos solamente de peligro. Es decir, porque se ha tipificado, digamos, una conducta, un exceso de velocidad, una conducción temeraria y sobre todo también mucho alcohol y drogas. ¿Vale? Pero es que hay muchas imprudencias en la carretera. ¿Y por qué sale tan barato matar a alguien en carretera? Legalmente, barato, a efectos de la sanción. Sí. Quiere decir que no se quedan en la cárcel 30 años. Eso es. Tiene que ver un poco por lo que comentábamos antes de que el vehículo a motor cumple, digamos, entre comillas, una función económica, más que social, yo diría económica, ¿no? Entonces, al final, el Código Penal es muy claro en cuanto a los tipos de sanciones que hay, la privación de libertad, y generalmente suelen ser grandes imprudencias por conducción temeraria, alcohol o drogas, omisión del deber de socorro y poco más. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas imprudencias que generan fallecimientos o lesiones graves, pero que no son tipificadas como delito. Y como luego están las compañías de seguros, que obviamente existe un seguro obligatorio, que es el que cubre, digamos, con el coste económico, pues digamos que aquí, paz y después gloria, entre todos nos lavamos las manos, sabemos que con la prima que pagamos en el seguro de responsabilidad civil ya está costeado, digamos, todo ese dinero que ofrecemos o que se les da a las víctimas, que por supuesto no hay dinero suficiente como para compensar lo que es un fallecimiento, una pérdida humana o las graves lesiones que se sufren. Sin darle muchas vueltas a esto, como anécdota, hace poco el tipo ese que se pasó a la izquierda, se llevó un montón de ciclistas mayores que estaban haciendo una ruta, 2 de ellos murieron, otro estaba grave y decían que le caerían 5 años. O sea, en ese caso, diciendo que me parece muy, muy barato. Claro, ten en cuenta que en estos casos de delitos sí sueles tener un máximo, yo creo, de 6 años
de prisión. Obviamente las retiradas, etcétera. Pero fijaros que un accidente, un siniestro, porque lo tenemos que denominar siniestro, muy parecido a este, ocurrió hace también, yo creo que fue el año pasado, pero con una persona pues que se despistó. En este caso surgió el debate también por el tema de que si a determinada edad no tendrías que tener el carnet, etcétera. Pero bueno, hay veces que hay despistes o hay situaciones imprudentes que no llegan a ser un delito, pero que generan unas consecuencias gravísimas. El teléfono móvil, por ejemplo. Bueno, lo del teléfono sí. Yo creo que desde mi punto de vista, con todos los análisis que tengo, veo que desde el año 2014, lo que había sido una tendencia muy significativa de bajada de los accidentes de tráfico y los fallecimientos, desde el año 2014 prácticamente estamos planos. Cuando echas la vista atrás, ya ves que todos esos dientes de sierra, digamos, se convierten casi en una línea plana, y yo es que desde el 2014 acá veo el boom sobre todo de la conectividad y del uso de redes sociales, más allá de lo que veníamos utilizándolo antes. Es que forma parte de nuestra vida. Yo les digo a mis hijos, estoy seguro de que vais a poder funcionar con una sola mano en vuestro futuro, porque es que en la otra estáis llevando el móvil constantemente. Digo, es lo único positivo que veo. Es decir, la destreza que estáis teniendo con una de las manos. Oye, mayores, mujeres o jóvenes suelen ser lo más recurrente a la hora de culpar de los accidentes a algún sector de la población. Pero ¿realmente hay datos que avalen o nieguen la implicación mayoritaria de un grupo u otro? Desde mi punto de vista, no. Puede ser que determinado tipo de patrones de delito sí que estén relacionados con un tramo de edad bastante joven, incluso de menores de edad, cuando estamos hablando de uso a lo mejor de patinetes o de bicicletas. Pero en lo que es los hábitos de conducción, el conductor novel no tiene nada más que el propio, digamos, la propia impericia que le puede generar, digamos, no tener los años de experiencia que puedan tener otras personas, ¿vale? Pero desde mi punto de vista no es tan significativo como para coger y decir este patrón de tramo de edad o los jóvenes son mucho más responsables que el resto de los conductores. Fernando, vamos a hablar del entorno urbano, ¿no? Las zonas de bajas emisiones y la expulsión del vehículo de combustión frente al eléctrico o de menos emisiones, que puede ser también el híbrido, ¿no? Estas son soluciones a la contaminación del centro de las ciudades, pero ¿tienen alguna incidencia en otras zonas que no sean clásicamente las zonas urbanas de grandes ciudades? No, esto es ya os digo, es una medida que se ha introducido, además está relacionada con objetivos, digamos, de la Comisión Europea o de Europa que nos vienen, y que está única y exclusivamente centrada en las ciudades. De momento, para 2023 tenemos 149 ciudades con más de 50.000 habitantes, y hasta hace muy poquito solamente 5 zonas de bajas emisiones teníamos en España, 2 en Madrid y 3 en Barcelona. Yo no sé si realmente vamos a llegar a 2023 con la posibilidad de que todas estas ciudades cumplan con este patrón. Estamos hablando de ciudades como, por ejemplo, Torrelavega, Pinto, Mérida, San Vicente de Raspey en Alicante. Es algo bastante difícil de implementar desde mi punto de vista, más allá de lo que son grandes ciudades como puede ser, por ejemplo, Madrid y Barcelona. Pero es un tema que afecta única y exclusivamente a la contaminación en las ciudades y a facilitar la movilidad más sostenible dentro de lo que son los entornos donde necesitamos, digamos, o proveer de mejor espacio a los peatones. Ajá, pero bueno, a lo mejor quizá con la subida de los precios de la gasolina y sobre todo del diésel, pues también se consigue que la gente viaje menos, que utilice menos el coche, más el transporte público. Claro. No sé, es un problema, no sé, enlazo con la parte positiva a esta situación que tenemos, ¿no? Voy a enlazar con lo que está diciendo Julia con el tema de los coches eléctricos, porque yo creo que los coches eléctricos son también muy contaminantes, no en el momento, me explico, pero sí los residuos que crean, como las baterías. ¿Cómo se va a solucionar esto cuando los residuos eléctricos correspondan a millones de coches circulando por el planeta? Pues la verdad es que no lo tengo claro, pero
la industria del automóvil ha sabido solucionar bastante bien todo lo que es el tema del reciclado y los residuos. Un ejemplo, por ejemplo, claro, lo tenemos con todo lo que es los neumáticos, cómo se reutiliza el caucho de los neumáticos. Aceites, pinturas, todo lo que los talleres, digamos, tratan para que esos residuos que se generan por las reparaciones o los mantenimientos del vehículo no generen una merma. ¿Vale? En este sentido yo creo que deberíamos estar tranquilos porque se trata de una industria que seguro tendrá previsto un buen reciclado y una buena reutilización de lo que es la batería. Ahora sí, de momento tiene que haberlo. Ahora mismo el vehículo eléctrico sigue siendo bastante residual. No llegamos a más de un 2, entre 5% de las matriculaciones, y además es que necesitamos también todo lo que es la estructura en la ciudad para que esto pueda ser posible. Te voy a dar un dato, y es que otro problema, según la previsión de Beckman Minerals, una agencia de informes de precios e inteligencia del mercado para baterías de iones de litio, vehículos eléctricos y cadenas de suministro de almacenamiento de energía, es que esta agencia calcula que para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y baterías serán necesarias al menos 384 minas de grafito, litio, níquel y cobalto de ahora a 2035. Incluso si la industria avanza en materia de reciclaje, como decías, y la economía circular, en el mejor de los casos serían necesarias más de 300 minas. Esto no es muy sostenible, ¿no? Y devuelve el coche eléctrico un poco al punto de partida de industria contaminante. ¿O eres optimista en cuanto al tema este del reciclaje y de encontrar otras formas de fabricar baterías? Claro, a ver, desde mi punto de vista, yo tengo la confianza de que cuando se le está permitiendo industria, y sobre todo todo esto viene además de una reglamentación europea que incluso se mueve con patrones de regulación internacionales, las normas estas de ISO, etcétera, que cómo se tienen que hacer todos los procesos industriales. Yo creo que esto tiene que estar bastante controlado. Por mi experiencia, por mi ámbito de acción, no soy un experto en esta materia, pero desde luego me parece más grave ahora mismo la situación de lo caro que supone la fabricación de un coche eléctrico y cómo un ciudadano normal no va a poder acudir a este tipo de movilidad, que lo que es pues toda esta información sobre lo que vaya a ser necesario para cubrir esa demanda de coches eléctricos, que en este momento es teórica, y luego obviamente pues todo lo que va a ocurrir con las baterías. Julia, ya sabes. Yo me muero por tener un coche eléctrico. Tengo un Smart desde hace 15 años, pero bueno, pues... Con ese ya no puedes ir al centro. Oye, ya sabes que soy estricta gobernanta con el tiempo y nos queda menos de 2 minutos. Una o dos preguntitas, venga. Pues mira, a mí cuando hablamos de los coches eléctricos, que yo soy fan, yo sueño con tener un coche eléctrico, ¿no? Pienso... Pero huele, no hacen ruido, es un problema para los humanos y también para, no sé, las palomas, ¿no? Etcétera, etcétera, porque al no hacer ruido, pues es más fácil que te puedan atropellar, ¿no? Y más con los móviles en la mano. Sí, lo que pasa que también es cierto que son vehículos que llevan una tecnología embarcada que también ayuda bastante a los conductores y al propio vehículo a que no se produzcan estas consecuencias, bien sea porque puedan utilizar un determinado avisador de ese tipo de movimiento, como hacen, por ejemplo, los camiones o los autobuses, o bien porque tengan ya sistemas de frenado automático en cuanto que localizan un obstáculo. ¿Vale? Esto es un poco lo que tiene que ver con el concepto sistema seguro, donde sabemos que el hombre es falible, es decir, vamos a cometer errores, vamos a cometer imprudencias, y lo que se hace es generar un entorno fundamentalmente dentro de lo que es la propia máquina, ¿vale?, que permita evitar accidentes o minimizar las consecuencias de ellos, ¿no? Pero es un tema discutido si el que no generan ruido, ¿no? Parece que no existe. Es como, porque a veces vas caminando, ¿no? Y no te das cuenta que va un coche detrás de ti. Estamos fuera de tiempo. En 15 segundos. ¿La seguridad vial debería ser una asignatura obligatoria en las escuelas? No es una asignatura obligatoria. Han introducido ya
contenidos dentro de lo que es el currículum, pero desde mi punto de vista han dejado en manos de los claustros de profesores y los jefes de estudios esa serie de contenidos que en unos sitios serán de una manera, en otros de otra, unos más estrictos y otros menos. Pues muchas gracias, Fernando Cisneros, por haber venido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño a hablarnos de seguridad vial. Nos has contado cosas muy interesantes. Pero tenemos ¿verdad? que aprender muchas más cosas. Vamos a tener que invitarle más veces. Sí, muchísimas gracias a vosotros por la función social que tiene también y de sostenibilidad este tipo de consecuencia de los siniestros viales. Danos el nombre de tu blog y con eso terminamos. Vale, pues el blog es responsabilidadvialyseguro.com. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias.